Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 22. Prithu Maharaj's meeting with the Kumaras, text 30. Vamos a leer de Srimad Bhagavatam, el capítulo 22 del canto cuarto, el encuentro entre Prithu Maharaj y los 4 Kumaras, verso 30. Translation Purport, traducción significada por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Indriyai Vishaya Krishtaya Indriyai Vishaya Krishtaya Akshitam Jayatang Manaha Akshitam Vyayatam Manaha Chetanam Harate Buddhe Chetanam Harate Buddhe Stambastoyam Iva Hradat Stambastoyam Varadat Indriyai Indriyai by the senses, por los sentidos. Por los sentidos. Vishaya, Vishaya the sense objects, los objetos de los sentidos. Los objetos de los sentidos. Akrishtai, Akrishtai being attracted, viéndose atraídos. Viéndose atraídos. Akshiptam, Akshiptam agitated, agitada. Agitadas. Dhyayatam, Dhyayatam always thinking of, siempre pensando en. Siempre pensando en Manaha, Manaha mind, mente. Mente Chetanam, Chetanam consciousness, conciencia. Conciencia Harate, Harate becomes lost, se pierde. Se pierde Buddhe, Buddhe of intelligence, de inteligencia. de la inteligencia Stambaha, Stambaha big straws, grandes hierbas. Toyam, Toyam water, agua. Agua Iva, Iva like, como. Como Radat, Radat from that lake, from the lake, del lago. Del lago. Translation: when one's mind and senses are attracted to sense objects for enjoyment, the mind becomes agitated. As a result of continually thinking of sense objects, one's real consciousness almost becomes lost like the water in a lake that is gradually sucked up by the big grass straws on its bank. Cuando la mente y los sentidos se ven atraídos por los objetos del disfrute de los sentidos, la mente se agita. Como resultado de pensar continuamente en esos objetos, la persona pierde casi por completo su verdadera conciencia, como un lago al que la frondosa vegetación de sus orillas va dejando poco a poco sin agua. Purport, significado. In this verse, it is very nicely explained how our original Krishna consciousness becomes polluted and we gradually become almost completely forgetful of our relationship with the Supreme Lord. En este verso se explica con gran claridad cómo se contamina nuestra conciencia de Krishna original y cómo gradualmente llegamos a olvidar casi por completo nuestra relación con el Señor Supremo. In the previous verse, it is recommended that we should always keep in touch with the devotional service of the Lord, so that the blazing fire of devotional service can gradually burn into ashes material desires and we can become liberated from the repetition of birth and death. En el verso anterior se nos recomendaba mantenernos siempre en contacto con el servicio devocional del Señor, de manera que poco a poco el ardiente fuego del servicio devocional reduzca a cenizas los deseos materiales y nos liberemos del ciclo de nacimientos y muertes.
This is also how we can indirectly keep our staunch faith in the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Así es como también podremos indirectamente conservar intacta nuestra fe en los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios. When the mind is allowed to think of sense gratification continuously, it becomes the cause of our material bondage. El permitir que la mente piense continuamente en la complacencia de los sentidos es la causa de nuestro cautiverio material. If our mind is simply filled with sense gratification, even though we want Krishna consciousness, by continuous practice we cannot forget the subject matter of sense gratification. Si tenemos la mente absorta en la complacencia de los sentidos, aunque prácticamente continuamente y deseamos ser conscientes de Krishna, aunque practiquemos continuamente y deseemos ser conscientes de Krishna, no podremos olvidar esa complacencia. If one takes up the sannyas order of life but is not able to control the mind, he will think of objects of sense gratification, namely family, society, expensive house, etc. Alguien que entre en la orden de sannyas siendo incapaz de controlar la mente, seguirá pensando en los objetos de la complacencia de los sentidos, es decir, la familia, la vida social, una casa costosa, etc. Even though he goes to the Himalayas or the forest, his mind will continue thinking of the objects of sense gratification. In this way, gradually, one's intelligence will be affected. Aunque se vaya a los Himalayas o a la selva, su mente continuará pensando en los objetos de la complacencia sensorial y de esa forma la inteligencia se verá cada vez más afectada. When intelligence is affected, one loses his original taste for Krishna consciousness. Cuando eso ocurre, se pierde la atracción original por el proceso de conciencia de Krishna. The example given here is very appropriate. El ejemplo que aquí se da es muy apropiado. If a big lake is covered all around by long kusha grass, just like columns, the waters dry up. Un gran lago que está cubierto de grandes tallos de hierba kusha, del tamaño de columnas, acabará secándose. Similarly, when the big columns of material desire increase, the clear water of consciousness is dried up. Análogamente, cuando las grandes columnas de deseo material aumentan de tamaño, las claras aguas de la conciencia se secan. Therefore, these columns of kusha grass should be cut or thrown away from the very beginning. Por consiguiente, hay que cortar y arrojar lejos esas columnas de hierbas kusha desde el mismo principio. Sri Chaitanya Mahaprabhu has instructed that if from the very beginning we do not take care of unwanted grass in the paddy fields, the fertilizing agents or water will be used by them and the paddy plants will dry up. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha enseñado que si no arrancamos las malas hierbas de los campos de arroz desde el mismo principio, acabarán por consumir los fertilizantes los fertilizantes y el agua. Y las plantas de arroz se secarán. The material desire for sense enjoyment is the cause of our fall down in this material world, and thus we suffer the threefold miseries and continuous birth, death, old age, and disease. El deseo material de disfrute de los sentidos es la causa de que hayamos caído en el mundo material y suframos las tres miserias y la repetición del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. However, if we turn our desires toward the transcendental loving service of the Lord, our desires become purified. Sin embargo, si dirigimos nuestros deseos hacia el servicio amoroso trascendental del Señor, nuestros deseos se purifican. We have to purify them
We cannot kill desires, we have to purify them of different designations. No podemos acabar, matar a los deseos. Lo que tenemos que hacer es purificarlos de toda clase de identificaciones falsas. If we constantly think of being a member of a particular nation, society, or family, and continuously think about them, we become very strongly entangled in the conditioned life of birth and death. Si pensamos constantemente que pertenecemos a determinada nación, sociedad o familia y no dejamos de pensar en ello, nos enredamos muy a fondo en la vida condicionada del nacimiento y la muerte. But if our desires are applied to the service of the Lord, they become purified. And thus we become immediately freed from material contamination. Pero si nuestros deseos los dirigimos hacia el servicio del Señor, se purifican y de esa forma nos liberamos de inmediato de la contaminación material. Indriyair vishayakrishtayir akshiptam dhyayatang manaha chetanam harate buddhe stambastoyam iva radat. When one's mind and senses are attracted to sense objects for enjoyment, the mind becomes agitated. As a result of continually thinking of sense objects, one's real consciousness almost becomes lost, like the water in a lake that is gradually sucked up by the big grass straws on its bank. Cuando la mente y los sentidos se ven atraídos por los objetos del disfrute de los sentidos, la mente se agita. Como resultado de pensar continuamente en esos objetos, la persona pierde casi por completo su verdadera conciencia, como un lago al que la frondosa vegetación de sus orillas va dejando poco a poco sin agua. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Otro verso, another verse about the mind, sobre la mente. The mind could be the greatest friend, very dear friend. But generally it's a very powerful and not very, powerful enemy. An enemy never is favorable. Pero normalmente la mente no es amiga, sino más bien una enemiga poderosa, no favorable. Enemies are not favorable, therefore they are called enemies. ¿No? Los enemigos no son favorables, por lo tanto los llamamos enemigos. And this is exactly what Krishna explains to Arjuna in Bhagavad Gita. Eso es lo que Krishna le explica a Arjuna in Bhagavad Gita. In that chapter, Dhyana Yoga, which is all about meditation and how to control the mind and the senses. Y eso es lo que le explica Krishna en ese capítulo, donde explica cómo hay que meditar para controlar la mente y los sentidos. So then, in the middle of this, Arjuna just says, I can't do this. This is very difficult, too difficult actually. Y en el medio del capítulo, Arjuna concluye que no lo puedo hacer, muy difícil. Because the mind is very powerful, and how can it be controlled? It's like the wind, porque la mente es muy poderosa, y ¿cómo se puede controlarla? Es como el viento. Or peor, worse even. So Krishna, first of all, tells him, yes, you're right. It's not that you are bewildered and you don't know. Yes, your conclusion is correct. ¿No? So lo primero que Krishna le dice es que sí, es cierto. No es que estás confundido y no sabes, pues tienes razón.
Es muy difícil. So he practically repeats what Arjuna is saying, that the mind is balavat and dridam, very powerful and obstinate. Le repite prácticamente lo que Arjuna le había dicho, que la mente es muy turbulenta y muy poderosa. But then he says, but it can be done. Pero luego le dice, pero es posible hacerlo. So I will tell you the method. Te voy a decir el método, cómo hay que hacerlo. Abhyasena and vairagyena. Just two things, those cosas. Abhyasena is practice, and vairagyena, detachment. La práctica y el desapego. So then in the purport, Srila Prabhupada explains what that means, practice and detachment. So practice means to hear, first thing is to hear about Krishna. La primera práctica es escuchar acerca de Krishna. Actually, not just to hear, to listen. No solamente oír, escuchar. It's not exactly the same. You may hear, but you may not listen. Uno puede quizás oye, pero no escucha. So one should be attentive when one hears. Uno debe ser atento cuando se oye. And then this detachment will actually come automatically. El desapego se va a producir automáticamente. And then Prabhupada quotes indirectly this verse from the 11th canto. Y Prabhupada cita indirectamente el verso del 11º canto. Bhakti pareshanubhavo viraktya anyatra. Three things happen when one eats. En este verso se explica como tres cosas pasan cuando alguien come. And it's compared to advancement in devotional service. Y la comparación es con el avance en el servicio devocional. So when one eats, there will be tushti, pushti, and kshut abhayo. One feels good taste. There will be some enjoyment. Then one will be nourished, and then hunger will disappear. Entonces, lo que va a pasar es cuando es una buena comida, gusta comer, hay una satisfacción, el cuerpo se nutre, eso se supone, y el hambre desaparece. So, transferred to devotional service, it means bhakti, para isha anubhava, and virakti. These three things will happen. Cuando transferimos esa analogía al servicio devocional, pasan esas tres cosas: bhakti, para isha anubhava, y virakti. So bhakti means there's some feeling for Krishna. And para isha anubhava, un sentimiento para Krishna. Para isha anubhava, there's a perception of Krishna's presence. Uno percibe la presencia de Krishna in su vida. And virakti, one becomes disinterested in material things. Y uno pierde el interés por las cosas materiales. Not, as Prabhupada points out in the purport, those who renounce prematurely, then the mind continues to think about family and friends and a nice house and a big car and so many other things that are meant for one's enjoyment. There's no more interest when one is really renounced. One may use those things, but one is not really, if they wouldn't be there, wouldn't be a problem. One would not be hankering after them. Aquí en el significado, Srila Prabhupada habla de la persona que
renuncia prematuramente y sigue pensando en esos objetos de los sentidos como la familia y una gran casa y un coche y tantas cosas que hay para disfrutar, porque la persona que realmente renuncia no tiene interés. Puede que use esas cosas en el servicio del Señor, pero cuando esas cosas no está anhelándolas, ¿no? Teniendo deseo, ¿cómo puedo obtenerlos? So in this verse now we have this explanation, this comparison with the lake, and how these big straws on the bank will suck up the water in the lake. ¿No? Aquí en ese verso tenemos esa analogía del lago donde hay una frondosa vegetación alrededor y esa vegetación va absorbiendo el agua más y más y más y más hasta que al final no queda nada, está seco, ¿no? El lago. So these big grasses, they're compared here to columns. They are the material desires. And the lake is the clear consciousness. So when material desires are very powerful and dominate the mind, then one's consciousness becomes practically lost. Cuando los deseos materiales son muy fuertes y predominan y dominan la mente, entonces la conciencia clara se pierde. Actually here even Prabhupada goes so far as to say that we can compare it to the original consciousness, Krishna consciousness, that due to material desires becomes practically overpowered and lost, ¿no? Y aquí Prabhupada da el ejemplo hasta ese extremo, que incluso la conciencia original, conciencia de Krishna, se pierde por ese hecho de unos deseos materiales muy fuertes. So then, there's a recommendation what one should do. Aquí se recomienda que hay que hacer. Cut down. They have to be cut down. You have to cut down the columns of grass so they don't suck up anymore. Uno tiene que cortar esas grandes columnas de hierbas para que no sigan absorbiendo el agua. So that's not an easy thing to do. No, eso no es tan fácil. Especially if we like the grass. It's so green and it smells good, right? ¿No? Y especialmente cuando nos gusta la hierba, ¿no? Es muy tierna y huele bien y muy verde. Why should I cut it down? ¿No? ¿Cómo voy a cortarlo? Una vez cortada, once it's cut, then it will dry up and it becomes straw. And no, let it grow. ¿Por qué voy a cortarlo? Que crezca, ¿no? Que crezca. Me gusta. I like it. So that's the problem. I like it. Actually, that's the problem if we think about it. ¿No? Eso realmente es el problema si lo pensamos. I like it. Además, es trabajo duro además, ¿no? Cortar es trabajo duro. That's another thing. There's no machine. You have to do it by hand. No hay máquina. Hay que cortar a mano. Y sí. And of course, if we want to get into the comparison, ¿no? Si queremos entrar más en la comparación, en la analogía, también Premamochi nos puede iluminar. Hay diferentes tipos de plantas y hierbas y malas hierbas. Algunos son muy duras, ¿no? Con mucha fibra. Y la haces así y nada. ¿Verdad? Yes, no. Some of these weeds are very strong. They have heavy fiber, and it's not easy to even cut them. So, yeah. So you know.
Anyway, but there's no other way. No hay otra manera. And Prabhupada, of course, he quotes from Chaitanya Charitamrita, chapter 19, Chaitanya Mahaprabhu instructing Rupa Goswami. Prabhupada cita indirectamente el capítulo 19. Chaitanya Mahaprabhu instruye a Srila Rupa Goswami. He speaks about the Bhakti-lata, which is a plant also, ¿no? Ahí habla de la Bhakti-lata, que es una planta también. And that plant should grow as much as possible and as strong and quickly and high as possible, ¿no? Y esa planta debe crecer más lo que pueda, alta y fuerte, y etcétera, etcétera. But that's the comparison the Lord gives. If there's so many other weeds around, they will take away, like Prabhupada says here, the water and the fertilizer. And then that plant will dry up. ¿No? Pero si hay muchas malas hierbas alrededor, esas hierbas van a tomar el agua y los fertilizantes, los nutrientes en la tierra, y la enredadera del Bhakti, la Bhakti-lata, se va secando. So therefore, it's not an option. Maybe we can keep the weeds and it doesn't matter, ¿no? Pero no es una opción de mantener las hierbas, las malas hierbas, y no pasa nada. No, they can't really grow simultaneously, and there's no one or the other. No pueden realmente crecer ambos y no pasa nada, una u otra. At least that's the comparison we get. Or, now we can expand the comparison. We are satisfied that the Bhakti-lata just keeps like this height, and the weeds we try to control, they also don't grow unlimitedly. Maybe they're a little higher, but still we have the plant. It's more or less, it's not completely dead, ¿no? O quizás estamos contentos que esa Bhakti-lata es de ese tamaño, ahí se queda, no está muerta, y las malas hierbas están ahí también, es un poco más alto, pero tenemos los dos y estamos, bueno, mira, más mejor, ¿no? Está la planta devocional y también las malas hierbas, y es todo un conjunto muy bonito. ¿No? A lo mejor we think like that we have the Bhakti plant and we have the other plants, and they're all together, they look very nice, in my opinion. No. The other plants, I mean these, what we call weeds or mala hierba, they're undesirable. Las otras plantas, esas malas hierbas, no son deseables, because yes, they will, although the plant may not die, but still they inhibit its growth. Aunque la planta no muera, inhibe el crecimiento. And what do we want to achieve? That Chaitanya Mahaprabhu explains in that chapter, that the Bhakti-lata should grow and grow and grow and pierce the covering of the universe. Well, that's quite a big way to go, ¿no? Lo que él explica es que la planta del devocional debe crecer y crecer hasta que atraviesa la capa del universo material. And then it grows further, ¿no? Y crece más until it gets to Krishna Loka and takes shelter under the lotus feet of Krishna. Y crece más hasta que llega a Krishna Loka y toma refugio bajo los pies del loto de Krishna. And there you get the fruit, not before, really. Y ahí se produce el fruto, which is love of Krishna, amor por Krishna. No antes. So, if we want the plant to grow, the others have to go. Si queremos que la planta crezca, pues las otras plantas tienen que salir. They have to be cut and thrown, Prabhupada says, thrown away, far away. So, tenemos que cortarlos y echarlos lejos. Which is also, if we look at the analogy, is interesting, ¿no? También es interesante, miramos la analogía.
If you keep them nearby, they have seeds. Then the seeds may grow again very nearby the bhakti plant, which is another problem, ¿no? Si lo dejamos ahí cerca, hay semillas y quizás crecen de nuevo cerca de la planta de la devoción. So generally what we do, we burn, right? We burn the bad weeds, ¿no? Las malas hierbas, lo quemamos. So, next point, and that's important, that what to do then, because the plants, they are a symbol, they are symbolizing material desires, ¿no? Las plantas son un símbolo para los deseos materiales. Just to cut, in one sense, it doesn't really work, which means to kill them. O sea, cortarlos, lo cual significa matarlos, no es realmente una solución. We cannot kill desires. No podemos matar o eliminar a los deseos. We have to purify them from different designations, ¿no? Tenemos que purificarlos de los diferentes tipos de identificaciones falsas. So like in Bhagavad Gita, this other verse, Prabhupada also quotes quite often, 7th chapter, beginning after this, because in the 6th chapter he said, okay, you have to practice and you have to be detached, and that's the solution, ¿no? Aquí le dice que tienes que desapegarte, tienes que practicar, y esa es la solución. And right in the beginning of the next chapter, he tells them what that actually means, ¿no? Y al principio del siguiente capítulo, le dice exactamente lo que significa. It's a very important verse, un verso muy importante. Maya sakta mana parta, asakta mana. You have to attach the mind to me, ¿no? Tienes que apegar la mente a mí. And when the mind is attached to Krishna, it becomes detached from anything else, ¿no? Y cuando la mente se apega a Krishna, se desapega de otras cosas. So it cannot be without attachment. No? The mind cannot be without attachment. We cannot be without attachment. We are living souls and attachment is part of our nature. ¿No? La mente no puede estar sin apegos. Nosotros como entidades vivientes no podemos estar sin apegos. Es nuestra naturaleza. So then what do we do with them? Well, maya sakta manaparta yogam yunjan mad ashrayaha. Mad ashrayaha. You have to take shelter. The mind has to take shelter in Krishna. No, la mente tiene que buscar refugio in Krishna. And then, asangshaya. How many times this word comes in Bhagavad Gita? Without any doubt, no? Sin ninguna duda. Then you come to me. Then it works. Then you become Krishna conscious, and everything. The whole problem is solved. No? Then you don't take birth again. You don't die. You don't become old. You don't become sick. So that's the solution, ¿no? Esa es la solución. Una vez que uno llega a eso, a Sankhya, sin ninguna duda, uno se vuelve consciente de Krishna, está con Krishna y uno se libera del nacimiento, la muerte, enfermedad y vejez. Y ahí está ya prácticamente. Bueno, eso es lo que hay. Bueno, solamente hay que hacerlo, muy fácil, como hemos escuchado. ¿Alguna duda? A Sankhya, en realidad no hay ninguna duda, no debe haber más dudas. ¿O sí? Siempre hay dudas. Siempre hay dudas, eso no es bueno. Al final las dudas, como Krishna dice, Arjuna dice al final de la Bhagavad Gita, mis dudas se han ido, ya no tengo más dudas. At the end of Bhagavad Gita, that's the conclusion. All my doubts are gone. We cannot remain doubtful forever. Uno no puede tener dudas para siempre. Actually, what is this verse? The doubtful soul, Ashwadadana, no? What is it? I don't know. Algo así. Krishna says, if you got always, for the doubtful soul, there's no happiness in this life. Yes, and no in the next. Yes, no hay felicidad ni en esta vida ni en la siguiente, o sea, mal asunto. So, this whole Bhagavad Gita, what is it for? To resolve all the doubts. No? Bhagavad Gita está para resolver todas las dudas. Arjuna takes the position to show
all kinds of doubts, from the beginning till the end. ¿No? Arjuna toma esa posición, nos muestra tener dudas desde el principio hasta el final. At the end, Krishna asks, now what? I've talked so many, whole Bhagavad Gita I've talked. Now what's your situation? What is your conclusion? ¿No? Y dice, ahora, ¿qué pasa? Ya te he hablado Bhagavad Gita, ya está bien, ¿ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo estás? And Arjuna says, yes, thank you. My doubts are gone. And now I will do whatever you want me to do, which means to fight in this case, or whatever it may be. But that's the conclusion, that yes, my illusion is gone, and now I'm just at your service. Basically, that's the conclusion. Pero es que cuando me refiero a que hay dudas es que, y lo digo personalmente, vengo hace muy poco de un mundo que está contaminado por todos los lados. Sí. En donde te contaminan por cielo, por tierra, por alimentos, por todos los lugares. Entonces, si algo, yo estoy leyendo el Bhagavad Gita y si algo estoy entendiendo es que Krishna acompañó en el proceso como un sabio maestro y no lo hizo desde la arrogancia, no lo hizo desde el yo lo sé todo, soy el supremo, y es más, lo hizo cobijándolo desde muchas enseñanzas. ¿Tú has leído Bhagavad Gita? Y creo que eso es lo que necesita también mucha gente que está contaminada, como yo lo estoy en este momento y me sigue descontaminando poco a poco. Es que necesita de líderes sabios y menos arrogantes, en lo que yo pienso. ¿Menos arrogantes que quién? Es que yo encuentro mucha incoherencia. ¿Con qué? En algunos líderes. Y Pero no hablo en específico de nadie en esta sala ni nada. Bueno, sin especificar, estamos hablando de qué. De líderes religiosos, de líderes espirituales. Ya. Por ejemplo, veo gente que predica muy bien las escrituras, que predica muy bien los análisis espirituales, pero en la práctica no cobijan a la gente que está contaminada, y eso también es una responsabilidad de todos. Por supuesto, eso no estamos, o sea, estamos de acuerdo. Prabhupada también habla de eso muchas veces. Cuando alguien simplemente habla pero no practica, eso no es aceptado, no es aceptable, ¿no? Acharya significa alguien que también vive lo que dice. No puede haber una incongruencia entre la palabra y el acto. O sea, dar ejemplo, alguien dice, no, fumar es malo, no debéis fumar. Y cuando sale el primero que se enciende un cigarrillo. O sea, eso no vale. Ahora, Krishna no es que simplemente acompaña como un sabio y no dice lo que es. Él dice en Bhagavad Gita, yo soy el Supremo. O sea, tú tienes que leer Bhagavad Gita con detalle para no llegar a quizás conclusiones falsas. Él lo pone muy claro, Mataksa Paratarangnanya, no hay nada encima de mí. Yo soy, Hansarvasya Prabhavo, yo soy la fuente de todo. O sea, ese conocimiento también está. Eso es importante. Gyatva mam prapadyan, bhajante mam. Alguien que sabe eso me adora, me va sin conocimiento, sin saber quién es Krishna. ¿Cómo vamos a aceptar ser sus sirvientes? No es posible. Entonces no es que simplemente, no sé si lo entiendo mal, ¿no? Sí, lo he entendido un poco. ¿Eh? Yo entendí perfectamente que Krishna es el creador de todo, es que eso no tiene sí, pero, es la fuente de energía de todo el universo. No, pero dijiste que él no dice que está... No, yo hablo desde las semillas que él creó acá en el mundo material, es decir, los sabios, los líderes, los que pueden transmitir ese conocimiento a la gente que está contaminada en el mundo, como la ciencia, sí, no, o sea, los líderes religiosos. Es simplemente el proceso aplicarlo y todo se aclarará. Bueno. Las dudas, si hay dudas, normalmente sí, tenemos dudas, pero el punto es que no deben estar para siempre, ¿no? Tenemos que aclarar las dudas. Ahora, al principio es normal, incluso durante quizás bastante tiempo, una y otra vez sale alguna duda, eso se entiende. Pero en última instancia, uno
tiene que llegar a un momento donde ya no hay más duda. Eso nishta significa fijo, no hay más duda. Uno está completamente convencido que Krishna es la suprema personalidad de Dios, yo soy un alma espiritual, su sirviente eterno, y lo que hay que hacer es servirle, nada más, ¿no? Eso es la definición que se da en el Chaitanya Charitamrita, lo que es fe, Shraddha. Shraddha, Shabda Shraddha, Vishvasu, Nishchay, Nishchay, Krishna Bhakti, Karala, un verso así que dice que Shraddha o fe firme significa una convicción firme de que simplemente por el hecho de llevar a cabo servicio devocional, todo está cubierto, no hace falta otra cosa. Bueno, normal que al principio quizás, casi seguro, no lo tenemos claro. Para eso, Srila Prabhupada nos dejó muchos libros y hay que estudiarlos. No están para solamente venderlos. No es nuestro negocio. Sí, es verdad, porque eso era un problema en su momento, ¿no? Devotos muy expertos en vender, y sí, se gana también dinero, que bienvenido es, pero no es el propósito que el autor escribe libros para que se vendan y se hace mucho dinero. El autor quiere que se lea, especialmente cuando es Prabhupada, ¿no? Ese es su propósito de producir libros, no era para la venta, prácticamente hablando. Vale. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gaurita Radha Govinda Chandra Gaurava Pravinda ki jai, Hare Krishna.